vamos a invitar a Fabio Nelson Giraldo. Él es experto en movilidad, nos acompaña a entender un poco más qué es lo que está ocurriendo en las vías, qué es lo que está pasando, que este indicador definitivamente no se dé. Fabio, muy buenos días, bienvenido al Consejo de Redacción. Bueno, ya habíamos tenido a Fabio, algunos televidentes dirán, ya Fabio lo habíamos tenido recientemente aquí en Consejo de Redacción, pero Fabio, gusto en tenerlo, pero lamentable que tengamos que seguir insistiendo sobre el mismo mensaje. Prudencia en las vías. ¿Qué está pasando con la accidentalidad? Es increíble que una ciudad que en algún momento de la vida se consideró una de las ciudades más violentas del mundo, hoy esos indicadores los estén superando las imprudencias en las vías. Es decir, estamos superando el número de homicidios, incluso muertes violentas, con el número de víctimas mortales en las vías, nada más y nada menos que por imprudencias. Es decir, la imprudencia se está convirtiendo en el arma número uno, en el arma letal, precisamente contra la vida de la gente. Por eso vamos a tratar este tema desde diferentes aristas. Tenemos un cubrimiento especial. Vamos a hacer también un recorrido por las principales subregiones, a ponerle el ojo al tema. Nos importa mucho la gente, ustedes, nuestros televidentes. Por eso vamos a hacer un recorrido por el oriente, por el norte y también por el Magdalena Medio, para entender qué es lo que está pasando, cuáles son las imprudencias, pero también qué responde la gente, por qué están actuando de esta manera. Esto será entonces en contados segundos. Vamos a iniciar entonces, antes de conocer también unas estadísticas que nos tiene Linda, que hizo una tarea muy juiciosa como siempre. Bueno, Fabio, iniciemos. Ya hemos hablado mucho sobre este tema, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué hay campañas? ¿Por qué los medios de comunicación todos los días insistimos en lo mismo y pareciera ser que en la calle no pasa nada? Es decir, todo el tiempo se siguen intensificando esas cifras de imprudencias y de accidentes. Buenos días, un saludo para toda la teleaudiencia. Mire, lo que pasa es que hay una decisión que hay que tomar y es la decisión que hay que tomar con la primera infancia. Nosotros somos una sociedad que no tenemos la primera infancia educada o formada, es decir, no tiene formación vial. Cuando en las escuelas y en los colegios de nuestro país no hay una cátedra de educación vial implementada, pues nosotros vamos a tener una sociedad constantemente sin educación, sin formación. Cuando llegan a un curso de conducción, por ejemplo, para obtener la licencia de conducción, las personas no tienen las nociones básicas de la formación y lo único que hacen es capacitarse. Entonces hay muchos factores, no solamente el tema de la educación, porque hay factores, por ejemplo, de seguridad en los vehículos, factores de seguridad en las vías, hay factores como gobernanza, gobernabilidad. Y en efecto, los incidentes de tránsito han convertido o se han convertido en la segunda causa violenta de muerte en el país desde hace mucho tiempo. Es decir, hoy en Colombia, desde hace más o menos 30 años, ha sido más peligroso ser conductor, peatón, pasajero o acompañante que, por ejemplo, ser actor del conflicto o ya estar en el conflicto de las ciudades. Y eso significa que hay que tomar unas decisiones. Y el gobierno nacional no ha tomado la determinación de considerar el incidente de tránsito, la consecuencia del incidente de tránsito, como un problema de salud pública. Y es que esto no es carreta. Vamos a evidenciar en este momento las estadísticas, las cifras que nos entrega la Agencia de Seguridad Vial de lo que está pasando en este momento en el departamento de Antioquia. A partir de esta imagen, hagámonos una radiografía y sigamos conversando precisamente para, no vamos a solucionar el problema acá, pero sí generar conciencia, que es lo más importante. Así es, Sebastián, Catalina y Fabio, pues por supuesto queremos analizar este asunto también desde las cifras. ¿Qué está pasando con esa accidentalidad que lleva a hechos fatales en las vías del departamento de Antioquia? Y para entender un poco, pues obviamente hay que ver cómo están esas cifras recientes. Si comenzamos por el año 2022, nos damos cuenta que allí ocurrieron entre el periodo de enero y marzo de ese año 228 muertes en las vías como consecuencias de accidentes de tránsito. Si revisamos ya el año 2023, vemos que va subiendo y ya asciende a 242 muertes. Y si revisamos lo que ha pasado en este año 2024, que es por eso que estas cifras nos preocupan, es que ya van entre enero y marzo, estas son cifras del Observatorio de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, ya ha aumentado a 287 muertes. Esto quiere decir, compañeros y televidentes, que entre el año 2023 y 2024 hay un aumento muy significativo que es del 18,6%. Ahí estamos, Fabio, viendo justamente que no es carreta lo que se está hablando de esa accidentalidad. Es un incremento importante en apenas estos meses del año del 18,6%, Fabio. Pero esa cifra de Medellín hay que revisarla. Eso es Antioquia. De Antioquia, de esa cifra de Antioquia hay que revisarla, porque de todas maneras hubo vías en el departamento que se intervinieron hace más o menos, desde hace 5 años, cuando se tomaron decisiones administrativas, por ejemplo en el área metropolitana, de reducir las velocidades en vías principales del área metropolitana, y eso redujo realmente
los índices. Antioquia históricamente ha sido el primer departamento que infortunadamente pone los muertos y los heridos en los siniestros viales. ¿Qué es lo que sucede? Hay que tomar una decisión articulada. En el departamento hay dos zonas fundamentales que básicamente ponen infortunadamente los muertos en las vías. Es la zona céntrica, es decir, es la zona metropolitana, perdón, y aquí hay que tomar una acción conjunta. Si bien hay una autoridad del transporte, no hay una autoridad de tránsito que tome decisiones en conjunto. Y aquí, evidentemente, hay que hacer un tema de un observatorio metropolitano de seguridad vial y tomar decisiones sobre los puntos neurálgicos que históricamente en el área metropolitana son de más altos incidentes de tránsito. En el caso de Medellín se están tomando acciones, pero son decisiones que reducen los incidentes en Medellín. ¿Qué sucede con los otros municipios, por ejemplo, del área metropolitana? Pero Fabio, ¿sabe qué? Uno de los sectores que más prende las alarmas tiene que ver con el oriente del departamento de Antioquia. La autopista Medellín-Bogotá es donde más se registran accidentes en el país, de acuerdo con la Agencia de Seguridad Vial Catalina. Vamos a tener reportes ya en este momento desde allá. Así es, vamos entonces a hablar con Milton Arbeláez, porque él tiene información de todo el norte también, del Valle del Norte, del departamento de Antioquia. Milton está en este momento con nosotros conectado en Consejo de Redacción. Muy buenos días. Vía a la costa, ahí está Milton Arbeláez para que nos cuente en términos de accidentalidad. Compañeros y televidentes, muy buenos días. Precisamente yo me encuentro en la vía de la costa atlántica, a la altura del municipio de Santa Rosa de Osos. Esta vía es donde más se presentan accidentes en este municipio. Además, lastimosamente hace algunos días, una menor de 8 años sufrió un accidente a la entrada del corregimiento San Isidro. Hemos tenido aproximadamente 56 accidentes. Estamos puntualmente hablando de la vía a la costa, en el sitio donde se ingresa a la vereda, al corregimiento San Isidro, donde hemos tenido en lo que va del año aproximadamente unos 12 accidentes de tránsito. Este fin de semana ocurrió el último con una niña de 8 años que se accidentó. Entonces estamos solicitando comedidamente a Invías se nos haga una intervención colocando señales viales y reductores de velocidad. En la vía a la costa el porcentaje de todos los accidentes en Santa Rosa es por ahí un 90%. O sea, la vía a la costa aporta la mayor parte de la accidentalidad en el municipio. La comunidad también hace un llamado para que haya buena señalización en esta vía, justamente a la altura del sector Las Cabañas, donde se encuentra una escuela ubicada al lado de esta vía principal. Estamos pidiendo una señalización aquí cuanto antes, porque pasan 50 niños de aquí para allá y de ahora para acá, y no queremos un accidente, se está pidiendo ya hace 2 años, entonces espero que nos lo hagan pronto. Se espera entonces una pronta recuperación de esta menor que hoy continúa hospitalizada. Esta es toda la información que tenemos desde el norte del departamento. Continúen ustedes con más de Consejo de Redacción. Milton, desde el norte de Antioquia, gracias por contarnos este panorama de accidentalidad y en esta vía que es tan principal y que conduce a la costa. Ya les habíamos mencionado lo de la autopista Medellín-Bogotá, más adelante ya vamos a tener listo a nuestro corresponsal allá en Oriente para que nos cuente cuál es ese panorama. Entre tanto, continuemos aquí con este asunto de las cifras. Les mencionaba que van 287 fallecidos entre enero y marzo de 2024 en vías de Antioquia. Revisemos, compañeros, con Fabio, muy interesante porque ya lo hablábamos con él, cuál es el tipo de usuario en la vía que más fallece. Si nos vamos al caso de las motos, de esos 287 casos, pues representan el 58.5%, es decir, el más alto de los fallecimientos que se dan en los accidentes en las vías. Los peatones representan el 23.3%. Mientras que quienes van en bicicleta representan o aportan el 5.2% de los fallecidos. Sigue siendo así, Fabio, no cambia. Motos y peatones los que más mueren en las vías. Esta es una relación que es un comportamiento nacional. Es decir, la relación peatón-motociclista o motociclista-peatón es la cifra que más pone, la cifra que los actores viales que más mueren en vías públicas, por 2 razones. Porque el motociclista impacta al peatón específicamente y ahí es donde o muere el motociclista o muere el peatón o mueren los dos en el impacto. Por eso esa cifra es como tan relacionada. Hace unos días me preguntaban, ¿cómo así que la relación peatón-motociclista en los siniestros? Ellos dos son los que más impactan, es decir,
El motociclista impacta al peatón por imprudencia del peatón, por no acatar las normas de pasar los pasos peatonales seguros y demás. Y seguido viene el ciclista y el ciclista tiene un problema. El ciclista, los actores complementarios al ciclista deben respetarle el carril completo derecho al ciclista, respetarle 1,5 metros para poderlo rebasar, pero el ciclista también tiene que obedecer las normas de tránsito porque se están pasando los semáforos, no están utilizando, por ejemplo, en las noches las prendas reflectivas, y lo mismo el motociclista. El motociclista también debe utilizar las prendas. Si ustedes se dieron cuenta, hace por ahí 1,5 meses que las autoridades estaban haciendo una gestión para las prendas reflectivas. Esto hace, o estas medidas hacen, que usted sea visible y que se puedan disminuir las posibles causas de incidentes de tránsito en vías públicas. Fabio, por ahí hay un dicho muy tradicional que dice que el conductor de una moto termina siendo el chasis del mismo vehículo. Sí. Cualquier impacto, cualquier golpe, todo lo recibe de inmediato el conductor de estos medios de transporte. El problema en Colombia es que falta regular, existe la norma y no la hacen cumplir, ¿o qué es lo que pasa? En Colombia sucede algo muy importante. El Código Nacional de Tránsito tiene que actualizarse a una realidad que ya tenemos nosotros. El Código Nacional de Tránsito tiene 22 años, va a cumplir 22 años este año. Y hay muchas normas que tienen que ser actualizadas a lo que se necesita y a la realidad de nosotros. Eso es lo primero. Lo segundo, se necesita la cátedra inmediata de seguridad vial en las escuelas y los colegios. Es una decisión del gobierno, es decir, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Seguridad Social y demás tienen que tomar la decisión. El incidente de tránsito en Colombia, hablábamos fuera de cámaras, le cuesta al Producto Interno Bruto 3 puntos, pero es en la atención, no en la prevención. Entonces, hay elementos que nosotros podemos atender, pero evidentemente hay muchas personas que están circulando en vía pública o que no tienen licencia, nunca hicieron un curso, o hicieron un curso eficiente, o no actualizan la norma, no se actualizan en la norma. Pero específicamente el principal problema es el factor humano, es decir, nunca me va a pasar nada, no le sucede a otro, y las distracciones en el volante son la consecuencia verídica básicamente de lo que sucede en vía pública, es decir, como que no percibimos el riesgo y no sabemos leer el riesgo cuando nos estamos moviendo en vía pública. Fabio, para poder atender esta problemática de una manera preventiva, habría que decretar este problema como un problema de salud pública desde el gobierno nacional para no estar tanto en la reacción en el accidente, sino más en la prevención y trabajarle un poco a que estos asuntos pues no sigan sucediendo, porque este tema es conversación tras conversación y las cosas no cambian. Si se considera el incidente de tránsito como un problema de salud pública, la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia ha entregado cifras preliminares y muy contundentes para que se considere el problema del incidente de tránsito y la consecuencia como un problema de salud pública. Eso significaría que el gobierno nacional concreta básicamente una política pública de seguridad vial en donde no solamente se hace un decreto para que se haga un plan nacional de seguridad vial, sino que se implementan todas las estrategias públicas, políticas, gubernamentales. Aquí hay que sentarnos también con la sociedad civil, porque evidentemente hay decisiones administrativas que son corresponsabilidad también del empresario privado, y aquí hay que tomar decisiones también nosotros en casa. Hay una responsabilidad de la familia, hay una responsabilidad de la escuela, hay una responsabilidad del actor en vía pública. ¿Eso qué quiere decir? Pues si a nosotros, usted va por Medellín y encuentra los paneles y dicen te queremos vivo, yo creo que eso es lo que también la gente debe pensarse a sí mismo, cómo quiere llegar a su destino. Fabio, este tema tiene encendida las redes sociales, la gente está interactuando con este tema, sin duda. Dicen algunos, se nos mueren nuestros familiares esperando la irresponsabilidad, dice una de nuestras televidentes, pero pregunta Santiago Andrés, buenos días, ¿los ciclistas pueden transitar en grupo a lo ancho de la vía? En fila. Si están en competencia, sí pueden a lo ancho de la vía, pero si están en circulación deportiva, en fila, y pueden usar todo el carril derecho de cualquier calzada, de cualquier vía que tenga 1, 2, 3 calzadas, pero siempre a la derecha. Es decir, o sea, uno tras otro, no uno que tras dos... otro, sí, uno tras otro en fila. Eso lo dice la norma en el artículo 94, 95, 96. Yo me voy a sumar a esos comentarios de los televidentes, Sebastián, en este momento, porque dice Orbey Montaño, la antioqueña es una sociedad enferma mentalmente, no podemos defender lo indefendible, tanta violencia nos marcó. Dice también Nine Londoño, la intolerancia en la calle es acompañada de la prisa y pegados del celular. Generan accidentes como el que me pasó el domingo, que iba en la vía y un conductor pegado del celular casi se nos monta encima, nos dañó el carro, y eso genera sacar tiempo para llevarlo al taller y otra cantidad de temas. Esto también, Fabio, tiene que ver de pronto un poco con los asuntos culturales y definitivamente
definitivamente esto es un tema de largo aliento, por eso se insiste tanto en trabajar desde la primera infancia todos estos temas y no solo al momento de salir a un vehículo, a hacer un curso y quedar con una capacitación y ya, tiene mucho más de largo y de ancho todo esto. Mira, España tenía un promedio en el año 2000, o el 98-2000, un promedio de más de 7.000 muertos en el año 2000. Estamos hablando apenas, digamos, son 2 décadas. Pero cuando se tomó la decisión en España, usted revisa hoy el índice de siniestros viales en España y los muertos en España no llegan a 1.000. Y España tiene un poco más de 350.000, casi 400.000 kilómetros de carretera construida. Evidentemente el parque automotor es amplio, pero se tomaron decisiones. Y la primera decisión es tomar el ejemplo de los países nórdicos, específicamente en Suecia, en donde se implementó la cátedra de seguridad vial, más o menos por allá en el año 1970, con ese tema que nosotros hoy tenemos muy de moda en el país, que se llama visión cero. Es decir, allá no se admite por ningún motivo una muerte en la vía. Aquí estamos haciendo ese esfuerzo hace más o menos 3, 4 años, 5 años. Pero la decisión tiene que ir conjunta, como acabaste de decir, una determinación en donde las sociedades, es decir, si nosotros ponemos la cátedra de seguridad vial, la implementamos en el 2025, estaríamos entregando la primera década de niños educados al 2035, la segunda en el 2045. Más o menos en el 2045 estaríamos entregando la primera generación que son potencialmente conductores educados, pero vean que toman 20 años. Fabio, entonces si esa es la estrategia. Si revisamos cuál es la población que más se ve impactada por estas muertes en las vías en el departamento de Antioquia en lo que va del año, con esas 287 muertes registradas entre enero y marzo, ¿ustedes creen que son los hombres o las mujeres que son más víctimas en las vías? Los hombres. Los hombres, y ya les voy a mostrar cómo. En lo que va de estas cifras, pues son 200, en este caso 32 hombres, los que han perdido la vida, mientras que mujeres son 55 mujeres las que han fallecido en vías del departamento de Antioquia. Si lo discriminamos más por sexo y edad, vamos a darnos cuenta que los adultos jóvenes ocupan un 98% de esas muertes, más bien son 98 casos, así es, mientras que los adultos son 88. Vemos aquí también aparece, 88 casos de esas 287 muertes. Los jóvenes fueron 37. Vemos que además los niños son 4 casos que se registran acá ya en el departamento de Antioquia, 4 fallecidos en vías. No sé si recuerdan uno muy reciente que ocurrió hacia el suroeste en Bolombolo, donde un taxi, un vehículo de servicio público embistió a un pequeño. Son cifras realmente, Fabio, muy preocupantes. Estas cifras, vuelvo y yo lo he dicho en muchos escenarios. Nosotros revisamos que los que más mueren son los motociclistas. Y tenemos, ahí decía con claridad, adultos jóvenes. Y esos adultos jóvenes estamos hablando ya más o menos en una edad que no supera los 35 años y en una edad que no está por debajo de los 20, 22 años. Entonces hay que tomar acciones desde 2 puntos de vista. Mire, ¿qué sucede psicológicamente con este grupo poblacional que está muriendo, que son los adultos jóvenes? Son proclives a la velocidad, les encanta la velocidad. Están utilizando el medio de circulación o el medio de transporte que infortunadamente es más siniestro que es la motocicleta. No tienen percepción del riesgo en el evento de que creen que nunca les va a pasar nada. Y tercero, lo más importante es verificar, y eso es muy importante, la Agencia Nacional de Seguridad Vial lo decía, ¿cuánto tiempo después de obtener la licencia de conducción esos 98 jóvenes sacaron su licencia de conducción y posterior a ello tuvieron el siniestro infortunadamente? Entonces aquí hay muchas consecuencias que a la larga nos dan las respuestas para tomar decisiones, pero nos estamos demorando para tomar la decisión e intervenir directamente para que los siniestros bajen. ¿Es posible? Sí, sí es posible, pero se necesita hacer una articulación nacional, regional y evidentemente la política pública de seguridad vial en el país. Mire que aquí también llama la atención que en cuanto a adultos mayores son 60 los que han perdido la vida en las vías del departamento de Antioquia. Hay un factor importante, hay adultos mayores, bueno, tengamos en cuenta que hay ciudades en donde no le dan el beneficio al adulto mayor o a las personas de tener una zona de paso peatonal o una zona peatonal segura. Son muy angostos, son muy pequeños y los adultos mayores generalmente, infortunadamente, incumplen la norma. Ellos no perciben el riesgo y ellos, evidentemente, como ya tienen un exceso de confianza, estamos hablando de un tema muy psicológico, un exceso de confianza, pues entonces se cruzan por cualquier parte de la vía,
conducen, por ejemplo, con el brazo afuera, no conducen con el cinturón puesto, son excesivamente confiados a la hora de conducir y también hay un tema pues, psicosensométrico que hay que analizar, pero ahí hay unos resultados que también se pueden analizar para poder tener una solución de este problema. Hablábamos hace un instante de la autopista Medellín-Bogotá. ¿Qué tal si nos conectamos de una vez con Jorge Armando Ríos en el oriente de Antioquia para que nos cuente cuál es el panorama en esa región en cuanto a la accidentalidad en las vías? Jorge, buenos días. Bienvenido a Consejo de Redacción. Compañeros televidentes, muy buenos días. Una de las vías que más se transita durante el fin de semana es la vía que comunica al corredor de los embalses, municipios de Marinilla, El Peñol y Guatapé. Pues en estas vías se presentan muchos accidentes durante el fin de semana, por eso vamos a dialogar con el comandante del Cuerpo de Bomberos del municipio de Guatapé para que nos cuente precisamente en detalle cuántos accidentes se han presentado durante el último año en esta vía. Camilo, bienvenido, buenos días y hablemos acerca de los accidentes que se presentan en esta vía. Armando, buenos días. Sí, en lo que va corrido del año, en estos 6 meses que han corrido del año, en el municipio de Guatapé hemos atendido 33 accidentes de tránsito, dejando un total de 40 personas lesionadas y un fallecido, que fue el caso más reciente que tuvimos pasado este fin de semana, donde lastimosamente un menor de edad pierde la vida producto de un accidente de tránsito en la vía que comunica del municipio del Peñol al municipio de Guatapé, más exactamente en el sector de Puente Navegar, estación de servicio de Texaco. Bueno, Camilo, ¿esta situación que se presenta es producto de qué? Son muchos factores, es un accidente que se presentó también, el último accidente que tuvimos se presentó debido a un bovino que se encontraba deambulando sobre la vía sin ningún control, entonces es uno de los factores también que se presenta eso. Muchos de los accidentes que hemos atendido en el año se ha presentado por muchas imprudencias de los conductores, no respetar los límites de velocidad, no utilizar los elementos de protección adecuados, más el caso cuando transitamos en motocicletas, y no acatar todas las recomendaciones que siempre nos dan al momento de transitar por las vías. Gracias, Camilo. Con mucho gusto. Además de este corredor vial turístico de los municipios de embalses, también hay que hablar de la autopista Medellín-Bogotá, que comunica en el oriente antioqueño los municipios de Guarne hasta el corredor del municipio de San Luis. Situación que también preocupa a las autoridades debido a la alta accidentalidad que se presenta sobre esta vía que comunica a las dos grandes ciudades del país. Información que compartimos desde el municipio de Guatapé, en el oriente del departamento de Antioquia. Ustedes continúan con más Consejo de Redacción. Muy buenos días. Jorge, muy buenos días, muchísimas gracias por ese detalle en la información. Vamos a ir en este momento al Magdalena Medio. Allí está Caterina Otálvaro, porque sí que se vive también bastante este asunto de accidentalidad y de muchos otros factores que en la vía ponen en riesgo a todos los actores viales. Caterina, muy buenos días. Cuéntenos de qué estamos hablando. Adelante. Consejo de Redacción, muy buenos días. En estos momentos me encuentro en la vía que comunica el municipio de Puerto Berrío con la ciudad de Medellín, y es que son muchas las problemáticas de tema vial que afectan a estas localidades, a este municipio, no solamente de Puerto Berrío, sino a los otros municipios del Magdalena Medio. La seguridad vial muchas veces se ve afectada por el desconocimiento de las normas y las señales de tránsito. Además se ve alterada también por el deterioro de la malla vial, no solamente en las vías nacionales, sino también en las vías de tipo departamental, inclusive las vías de orden municipal. Además, de hecho, muchas personas no identifican ni reconocen las señales de tránsito, lo que hace que el riesgo de accidentalidad vial sea mucho mayor. Asimismo, también se ha identificado que no manejar de una forma preventiva también hace que nos veamos expuestos a vernos involucrados en un accidente de tránsito en las vías de nuestro país. Esas son algunas de las problemáticas, pero también, según expertos en el tema, accidentes de tránsito, al igual que el estado de las vías, conectividad y accesibilidad, también el transporte público insuficiente, al igual que las necesidades de nuevas inversiones, son como esas algunas de las problemáticas que se enfrenta esta región del Magdalena Medio en tema vial. Esa es toda la información desde el municipio de Puerto Berrío. Continúen en estudio con más información, porque en Teleantioquia la región se siente. Sí es, Caterine, gracias. La región se siente, preocupa allí esa accidentalidad, donde hay que tener mucha precaución, sobre todo con estos animales que se salen a las vías. Y concluyamos aquí estas cifras contándoles que de esos accidentes, de estas muertes que se han representado en las vías de Antioquia, el 55,1% han ocurrido en zona urbana, mientras que el 43,5% en zona rural. Medellín,
Bello y Santa Rosa de Osos los que aportan más muertos, Medellín con 77 casos, para Bello estamos reportando 12 y para Santa Rosa de Osos 11. Esto quiere decir, Fabio, que son municipios que deberían, por lo menos este año, ya tener las alertas encendidas y tener un protocolo muy claro de qué es lo que va a pasar y qué van a hacer. Preocupante Santa Rosa de Osos debe ser la vía nacional que atraviesa la parte urbana, porque demasiados muertos por incidentes de tránsito. Bello, digamos que ha tenido un comportamiento más o menos estable. Medellín es una ciudad que tiende a la baja, se cree que Medellín va a tender a la baja respecto a las cifras del año pasado, más o menos unos 20, y infortunadamente 20 personas menos. Y aquí la pregunta básica es, ¿usted cuántas personas quiere poner en vía pública para que mueran? Y yo lo digo de esta manera tan suelta. La gente cree que nunca le va a suceder nada. Usted va en un vehículo y si usted va con toda su familia, ¿cuántos quiere que de ahí mueran? Y la gente va a decir, no, ninguno. Entonces el tema es lo que hablábamos fuera de cámaras. ¿Qué está haciendo usted cuando conduce en vía pública para que no suceda el incidente? El 95% del incidente ocurre por una falla netamente humana. Usted puede tener el mejor vehículo, el de la mejor marca, con el mejor seguro contra y extracontractual, pero la decisión para que no suceda el siniestro, para que no suceda el incidente, está en el que conduce el vehículo. Tengan en cuenta que el que va conduciendo la máquina, es decir, el que conduce la moto, el que conduce el camión, el bus, la buseta, tiene no solamente una responsabilidad en temas naturales, sino civiles, penales y contravencionales. Y esa es una decisión que debe tomar usted cuando se mueve en vía pública. Es que son muchos los factores. Vemos entonces incumplimiento de normas de tránsito, como por ejemplo en el Magdalena Medio, muy recurrente, no utilización del casco, algo que se ha vuelto completamente normal e incluso hasta cultural. Pareciera que la gente crece, lo que usted mencionaba, los niños crecen viendo a los papás sin casco, 4 personas en una motocicleta, ¿qué dice el niño? Eso es normal, aparentemente. O vemos otras situaciones como en la ciudad de Medellín, donde por seguridad no pueden portar casco, porque como decimos, los integrantes de estos grupos al margen de la ley, pues si usted lo ven con casco, pues es un problema también que se llevan. Son muchos los factores sin duda que tienen que ver con este tema y ojalá tomáramos conciencia. Lo claro es que el reto es enorme, Fabio, hablamos de 20 años aproximadamente donde se le daría solución a esto, pero toca empezar a tomar medidas. Lo básico es desnaturalizar que morir en un incidente de tránsito es natural. Nadie está llamado a morir en un incidente de tránsito, absolutamente nadie. Cuando usted tiene conciencia que no es normal morir en un incidente de tránsito, significa que usted toma una acción inmediata. Y ahí es donde no necesitamos 20 años, Sebastián, es la buena noticia. Si usted toma la decisión hoy, si usted conduce, por ejemplo, generalmente cansado, si usted conduce generalmente con algunos traguitos o manipula mucho este aparato cuando está conduciendo o se distrae constantemente, tome una decisión y desnaturalice esa muerte. Si usted lo desnaturaliza, no va a tener ningún problema. Y no necesitamos 20 años, es una decisión personal. ¿Cómo dice la frase? De las vías. Es mejor perder un minuto en la vía que la vida en un minuto. Muy bien. Y uno a veces también, a uno mismo se le olvida. Es que yo siempre digo, salir con tiempo, salir con anticipación. Fabio Nelson Giraldo, muchísimas gracias, experto en movilidad. Hay que acatar todas estas recomendaciones. En definitiva, tenemos la solución en nuestras manos. No esperar a que hagan reglamentaciones por nosotros. Nosotros mismos tomamos nuestra propia decisión y con eso vamos cambiando de a poco. Muchísimas gracias, Fabio. Muchas gracias a todos ustedes. Y empatía, a veces pasamos, vemos el homicidio, como se le llama técnicamente, que es la muerte por producto del accidente de tránsito, y no somos conscientes que ahí podría estar alguno de nuestros familiares.